La Ley General de Derechos Lingüísticos fue publicada en el Diario Oficial en marzo de 2003. En ella se establece que las lenguas indígenas que se reconozcan en los términos de la presente ley, dice la Ley de Derechos Lingüísticos, y el español, son lenguas nacionales por su origen histórico y tienen la misma validez en su territorio, localización y contexto en que sea. El mecanismo que establece la ley para determinar cuáles son las lenguas que deberán ser reconocidas como nacionales es a través de un mandato que se hace al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas para hacer un catálogo de las lenguas indígenas nacionales. Este catálogo, como veremos más adelante, se publicó en el Diario Oficial el 14 de enero de 2008. El proceso de planeación lingüística que impulsa el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas se enmarca en los objetivos institucionales que nos dio origen, establecidos en la Ley General de Derechos Lingüísticos, así como en los 3 ejes rectores de nuestro programa institucional denominado Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales 2008-2012. Los objetivos del Instituto Nacional son los siguientes. Primero, promover el fortalecimiento, preservación y desarrollo de las lenguas indígenas nacionales que se hablan en el territorio nacional. 2. Promover el conocimiento y disfrute de la riqueza cultural de la nación. Y tercero, asesorar a los 3 órdenes de gobierno para articular las políticas públicas necesarias en ello. Considerando estos 3 objetivos, nuestro programa institucional se desarrolla a través de 3 ejes rectores, que son: el primero, la diversidad cultural de México, en particular la de los pueblos indígenas y sus lenguas; y 2, el enfoque del multilingüismo complementado con el enfoque intercultural; y el tercero es la igualdad de oportunidades en un marco nacional multicultural y multilingüe. El primer eje rector, la diversidad cultural de México, en particular la de los pueblos indígenas y sus lenguas, tiene como propósito la sensibilización de toda la sociedad para abatir las tendencias de la ideología monoculturalista y homogenizadoras que mantiene la gran mayoría de los mexicanos y que pretende promover políticas públicas que estimulen a que toda la población mexicana conozca en principio la diversidad cultural y lingüística de nuestra nación y con ello se fomente su reconocimiento, respeto y valoración. De los 3 programas que sustentan las acciones de este eje rector, destaca el primero, que consiste en promover el conocimiento estructural, genealógico y sociolingüístico de las lenguas indígenas nacionales, y otros 2 programas que permiten generar publicaciones y la socialización y difusión de estas publicaciones para el reconocimiento de la diversidad lingüística y la erradicación de la discriminación. El segundo eje rector, el enfoque del multilingüismo, complementado con el enfoque intercultural, pretende estimular todas las formas de uso de las lenguas indígenas, las que se dan de manera espontánea, cotidiana, ritual, estética, recreativa, escolar, formal, académica, profesional, administrativa, legal y normada, entre otras posibilidades de uso. Además de la participación de los hablantes de las lenguas originarias, también requiere de la participación de toda la población del país en todos los ámbitos de la vida pública y privada a lo largo de todo el territorio nacional, y de ahí su carácter intercultural que permita crear condiciones para que todos podamos acceder al disfrute de nuestra diversidad lingüística y cultural. Se busca contribuir a conformar los cambios estructurales necesarios para reconocer, valorar y fortalecer la realidad multicultural y multilingüe del país, considerando indispensable el contacto razonado de la población hispanohablante con las lenguas indígenas reconocidas como nacionales, así como los exhortos a que todos los mexicanos, indígenas y no indígenas, empleemos nuestras lenguas nacionales libres de cualquier prejuicio, de tal manera que se usen, se revitalicen, se fortalezcan y se desarrollen en un ámbito de respeto y de equidad. Este eje rector se compone de 4 programas: el de reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y el de la reversión de las tendencias del desplazamiento de las lenguas indígenas nacionales, y un tercero que pretende la normalización lingüística de las lenguas indígenas nacionales, y finalmente se complementa con la creación de un centro de documentación operado desde nuestro sitio. El tercer eje rector, la igualdad de oportunidades en un marco nacional multicultural multilingüe,
persigue la obtención de mejores niveles de equidad y justicia en la atención con pertinencia cultural y lingüística dirigida a la población indígena por parte de las instituciones públicas en todo el territorio nacional, considerándose prioritarias las áreas de procuración e impartición de justicia, la administración de la salud, la educación, el desarrollo social, así como en el plano laboral de conformidad con los derechos lingüísticos y los enfoques del multilingüismo y de la interculturalidad. Este eje rector contiene 3 programas: el de modelo de atención a la población hablante de lenguas indígenas, diseñado con los enfoques intercultural y del multilingüismo; el de formación y certificación de intérpretes, traductores y profesionales bilingües que puedan dar atención en todas estas áreas del servicio público; y la creación de institutos de lenguas indígenas en el país. De manera particular, existen 2 programas particulares que generan acciones que pretenden, por un lado, el reconocimiento oficial de las lenguas indígenas como nacionales, y por otro, la de generar los procesos necesarios para proveer a las lenguas de sistemas de escritura convencional. El primer programa se refiere al conocimiento estructural, genealógico y sociolingüístico de las lenguas indígenas nacionales, que forma parte del primer eje rector y que tiene por objeto contribuir, mediante la investigación básica y aplicada, al conocimiento de la diversidad lingüística mexicana, con el fin de favorecer la preservación, fortalecimiento y desarrollo de las lenguas nacionales. Se parte de reconocer que nuestro país es una nación pluricultural y multilingüe. Al observar esa diversidad lingüística de nuestro país, hay 2 aspectos importantes que se deben tener presentes. Por un lado, la necesidad de saber cuántas son y la necesidad de saber cuáles son esas lenguas que se hablan en el territorio nacional. Esto con el propósito de cuidar principalmente que ninguna lengua quede al margen de los programas que al respecto eche a andar el Estado Nacional. Y por otro lado, la necesidad de establecer políticas lingüísticas a través de las cuales se promueva de manera efectiva la revitalización, el fortalecimiento y el desarrollo de las lenguas indígenas. El INALI, mediante el catálogo de las lenguas indígenas nacionales, variantes lingüísticas de México, con sus autodenominaciones y referencias geoestadísticas, se refiere a la diversidad lingüística de origen indoamericano de nuestro país con las siguientes cifras y categorías: 11 familias lingüísticas, 68 agrupaciones lingüísticas y 364 variantes lingüísticas. Estas son lenguas indígenas nacionales a la luz de la atención gubernamental con pertinencia lingüística y cultural dirigidas hacia su respectiva población hablante a través de programas educativos, de salud, de acceso a la justicia y de desarrollo social, entre otros. En México, por tanto, se puede decir que es posible que existan 364 sistemas lingüísticos que codifican en forma distinta maneras de pensamiento y expresión. Sin embargo, se hace necesaria la revisión y actualización de las cifras proporcionadas por el catálogo a la luz de identificar con la participación activa e incluyente de sus hablantes cuántas variantes lingüísticas pueden ser inteligibles entre sí y cuántas y cuáles no son inteligibles, con el fin de iniciar los procesos que conduzcan a la formulación de normas para su escritura, además de proveer a los hablantes de herramientas que contribuyan al desarrollo, fortalecimiento y preservación de sus sistemas lingüísticos considerados como lenguas indígenas nacionales. El otro programa que se desprende del segundo eje rector se denomina Normalización Lingüística de Lenguas Indígenas Nacionales. Este programa busca fundamentalmente ampliar los ámbitos de uso y público y privado de las lenguas indígenas nacionales a través de su fortalecimiento y desarrollo, así como la refuncionalización de estrategias comunicativas acordes a las nuevas necesidades sociales, intelectuales, culturales y tecnológicas que requieren las lenguas indígenas nacionales para convivir con equidad con el español. El programa de normalización lingüística de las lenguas indígenas nacionales propone un proceso de planeación lingüística construida sobre la base de estudios lingüísticos de diversa índole y con la participación de los hablantes y la colaboración de diferentes actores que garanticen su impacto social. Su principal objetivo es la ampliación de los ámbitos de uso de las lenguas indígenas nacionales. El proceso de planeación lingüística que propone el INALI parte de reconocer que el uso de las lenguas indígenas nacionales
se restringe en su mayoría al ámbito familiar y comunitario, resultado del proceso de desplazamiento lingüístico que han padecido por la instrumentación de políticas lingüísticas de castellanización. Esta situación ha tenido como efecto la escasa modernización de las lenguas, lo que constituye un enorme obstáculo para ampliar el uso de las lenguas en otros ámbitos. Tomando en cuenta lo anterior, el INALI considera prioritario generar y desarrollar procesos de planeación lingüística, comprendido como el diseño ordenado de estrategias y acciones de intervención lingüística para el fortalecimiento de las lenguas indígenas nacionales en dos planos. Uno, la planeación lingüística de estatus, que encaminada a posicionar jurídica y socialmente a las lenguas indígenas como legítimos medios de interacción en la vida pública de la nación mexicana. Esto implica, por un lado, la actualización del catálogo de las lenguas indígenas nacionales y, por otro lado, acciones para incrementar su prestigio, valoración social, así como impulsar la apropiación de su uso tanto en las instituciones como en las dependencias públicas. Esto significa empujar para cambiar las estructuras institucionales para que incluyan en sus bienes y servicios la atención de la diversidad lingüística y cultural, que las instituciones de educación, de justicia, de salud, de desarrollo social, entre otros, puedan contar con funcionarios que atiendan por igual en lenguas indígenas y en español, tanto de manera oral como por escrito, y se pueda lograr así que tengan la misma validez que el español para cualquier asunto o trámite de carácter público en su territorio, localización y contexto en que se hable. El segundo plano es el de la planeación lingüística de pueblos, que consiste en generar recursos lingüísticos con la finalidad de asegurar su funcionalidad en nuevos y diversificados contextos. Esto comprende de manera fundamental avanzar en la normalización lingüística para proveer a las lenguas de sistemas de escritura convencionales, glosarios por especialidades y gramáticas de referencia que sustenten el uso escrito e institucional de las mismas, sin olvidar promover otras acciones necesarias como la creación de nuevos géneros y estilos discursivos. Estrategias para la recuperación y desarrollo del uso de las lenguas indígenas nacionales desplazadas, haciendo un énfasis particular en el registro escrito. El corpus lingüístico comprende tres elementos fundamentales sin que sean los únicos. En primer lugar, un sistema de escritura que comprende alfabetos o grafemarios y convenciones tanto para el uso de las características propias de cada lengua, ya sea de diacritos, con lo que se pueda representar el acento, el tono, la cantidad fonológica, así como representar los elementos sintácticos, unión o separación de críticos, aspectos discursivos, etcétera, etcétera. Por otro lado, pensamos que es importante hacer un conjunto de glosarios por especialidad. Las materias en que es prioritario desde nuestro punto de vista contar con un léxico normalizado son población y administración de justicia y la atención a la salud, y por supuesto los metalenguajes que deben ser utilizados en el ámbito de la educación institucionalizada. Otro aspecto que creemos que es importante también generar estos recursos lingüísticos es el de la creación de una gramática de referencia, que pensamos que debe ser en un formato de acceso dinámico, con información básica sobre la construcción morfológica, la construcción de frases, oraciones, discursos, etcétera, con las categorías centrales de sustantivos, verbos, persona, tiempo, aspecto, valencia, transigibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos planos del proceso de planeación lingüística, tanto la planeación del estatus como del corpus, requieren, por supuesto, de la participación activa e incluyente de los diversos actores involucrados, principalmente de representantes, profesionistas e integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, en quienes radican las decisiones fundamentales respecto al futuro de sus lenguas. Es aquí donde se requiere que los participantes de esta fiesta de la palabra contribuyan de manera decisiva para establecer las estrategias, las propuestas y las acciones que permitan el uso social de las lenguas indígenas nacionales con equidad, con el español en todos los ámbitos de la vida nacional, de tal suerte que podamos hacer efectiva la letra del artículo 2 constitucional que establece que nuestra nación tiene una composición
pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas. No sé si el corazón peca, llorona, en aras de un tierno amor. No sé si el corazón peca, llorona, en aras